poder compartir la palabra del Señor juntos. ¿Cuántos están conscientes de que Dios es bueno? Amén. Yo creo que siempre nuestro corazón debe de tener eso, ¿verdad? Siempre debemos estar conscientes de cómo el favor de Dios, la misericordia de Dios siempre se expresa hacia nuestras personas y que siempre nuestros corazones estén agradecidos por ellos, que siempre mantengamos eso, ¿verdad?, en mente, porque yo sé que a veces como que se nos pasa, ¿no? A veces que no estamos, no tenemos eso, la conciencia de lo que Dios realmente siempre, de su cuidado que Él tiene para con nosotros, que nuestros corazones siempre estén ahí. Amén. Vamos a compartir la palabra gloriosa del Señor. Por favor, abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 26 en adelante. Vamos a leer algunos versos que están acá. Hoy quiero compartir con usted la necesidad de la iglesia hoy es experimentar el incremento de Cristo y el decrecimiento del yo. Y yo estoy convencido que si hay algo que la iglesia necesita en este tiempo es experimentar el incremento del Señor en cada una de nuestras almas, pero al mismo tiempo que ese incremento del Señor se va desarrollando, se va llevando a cabo en el interior de cada una de nuestras almas, tiene que ocurrir algo y tiene que ocurrir el decrecimiento del yo de cada uno de nosotros. Juan capítulo 3, versículo 26, cuando usted lee en su contexto, dice que hubo una discusión, ¿verdad?, acerca de la purificación en su contexto, y el versículo 26, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente del amor del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, donde sin duda a través de tu palabra somos edificados. A través de tu Espíritu Santo que habla a nuestro interior, Señor. Que tú seas acomodando lo espiritual, Señor. Y que nuestras almas, Señor, puedan experimentar el incremento de Cristo en nuestros corazones a medida, Señor, que rendimos, Señor, nuestros corazones, nuestras almas, a medida que abrazamos, Señor, tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en el interior de nosotros. Gracias te damos en esta preciosa tarde. Amén y amén. La necesidad de la iglesia hoy es experimentar el incremento de Cristo y el decrecimiento del yo. Creo que cuando uno lee estos textos de la palabra que acabamos de leer, es interesante porque podemos ver que Juan nos hace ver un precedente, un ejemplo de lo que realmente la iglesia debe de estar viviendo en este tiempo. ¿Qué es qué? El incremento de Cristo y el decrecimiento de cada uno de nosotros con respecto a nuestro yo. Cuando uno lee estos pasajes, lo primero que uno nota es que se despertó el celo de los discípulos del profeta Juan, maestro,
al ver cómo muchos de los que habían estado con Juan, muchos de los seguidores de Juan, ahora se estaban yendo al ministerio, ¿verdad?, del Señor Jesús. Por eso es interesante que cuando usted lee el contexto, dice que vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, que es maestro, mira que el que estaba contigo. Fíjense que era tanto la molestia interna que había en los discípulos de Juan, que ni siquiera mencionan el nombre del Señor Jesús. Porque es que no lo mencionan. Ellos dicen: Rabí, mira que el que estaba contigo. No dice: mira Jesús, mira el Cordero que quita el pecado del mundo, al cual tú presentaste a los judíos o a nuestros hermanos, ¿no? Ellos no dicen eso, sino que ellos expresan: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Interesante porque ellos ni siquiera lo pronuncian. No lo pronuncian como Juan lo dio a conocer, y ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Ellos no dijeron eso, sino ese que, ¿verdad?, tú diste testimonio. Muchos están yendo hacia él. Los discípulos, ¿verdad?, de Juan se sintieron celosos al ver cómo la gente estaba yendo al ministerio, ¿verdad?, del Señor, cómo la gente estaba siguiendo al Señor Jesús y cómo se estaba bautizando la gente, que era lo que Dios en ese tiempo estaba obrando, ¿verdad?, llamando a la gente al arrepentimiento. Y el bautismo de Juan tenía dos connotaciones. Una de ellas era para que pudiera Juan identificar quién era el Cordero, y la otra era el llamamiento que Juan estaba haciendo a las almas a convertirse, a volverse al Señor, ¿no? Y estaba bautizando, dice la palabra del Señor, en agua. Y así también el Señor Jesús con los discípulos estaba, dice la palabra del Señor, los discípulos estaban bautizando, porque en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan es muy específico el apóstol Juan el enseñar de que Jesús no bautizaba. Dice el capítulo 4, verso 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Pero sin duda que cuando estos hombres vinieron a decirle a Juan, ¿verdad?, que estaba bautizando más el Señor, es muy posible que los comentarios que se escuchaban es que el ministerio del Señor Jesús era mejor. De que el bautismo de Juan, es cierto, se bautizaban en agua, pero que el Señor, en ese ministerio estaba sucediendo algo, ¿verdad?, en la vida de las personas. Eran cambiadas, es muy posible. Estaban diciendo ellos que algo estaba sucediendo en todos aquellos que estaban siguiendo al Señor Jesús. Entonces, usted puede ver por el contexto, ¿verdad?, que en los corazones de los discípulos de Juan el Bautista había celo. Pero el profeta Juan el Bautista ubica a sus discípulos que todo respaldo, ¿verdad?, siempre proviene de Dios. Si el Señor Jesús en su ministerio estaba siendo respaldado, era porque provenía de Dios. ¿Era por qué? Porque provenía de Dios. Toda buena dádiva, dice la Escritura, y todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces. Y Cristo era el don perfecto. Cristo era dado por el Padre, ¿verdad? Él estaba cumpliendo aquella misión que el Padre le había dado, y Juan está consciente de lo que está sucediendo, aunque los discípulos no lo estaban. Por eso es que Juan tiene que ubicarlos a ellos y enseñarles realmente, ¿verdad?, que eso tenía que suceder. Esa había sido la razón por qué también Juan había sido llamado, ¿verdad?, a predicar acerca de el que iba a venir tras él, ¿no? Entonces es interesante porque aquí podemos ver que había gente que realmente estaban celosos, pero Juan estaba consciente de lo que Dios puede imaginar, ese Jesús Salvador. ¿Qué eso quiere decir Jesús el Salvador? ¿Ve? Ellos no reconocen a Jesús
como el Salvador por su celo interno que hay en su corazón. Ellos no reconocen al Cordero que quita el pecado del mundo. Ellos no reconocen al Mesías, al esperado, no. Ellos le dicen, el que tú presentaste se está yendo la gente con él y está avanzando más que lo que estamos haciendo nosotros acá. Entonces es muy interesante porque Juan respondió en el capítulo 3, verso 27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere ¿qué? Dado del cielo. No puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. Juan estaba consciente que Juan estaba consciente de lo que él era, pero también estaba consciente de lo que él no era. ¿Ve? Juan estaba muy claro quién era Juan, pero también estaba muy claro quién no era Juan. Y Juan fue el que dijo, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan se habla acerca de Jesús como la luz, pero Juan no era la luz. Él estaba consciente de que él no era la luz. Juan también estaba consciente de que él no era la luz. Juan estaba consciente de que él no era Cristo. Yo les dije que yo no soy el Cristo. ¿Ve? Juan estaba consciente de que él era un enviado a preparar el camino para el Señor. De eso sí estaba consciente Juan. ¿Ve? Y al saber Juan que mucha gente estaba yendo al ministerio del Señor, que muchos estaban siguiéndole, Juan entiende que él está cumpliendo, ¿verdad?, con el propósito de Dios en su vida personal. Juan entiende que él está cumpliendo con aquello que el Señor lo mandó a hacer. ¿Qué era qué? Bueno, era guiar a la gente ¿a quién? Al Señor Jesús. Yo creo que la grandeza de un ministerio no es que la gente te siga a ti. La grandeza de un ministerio es que podamos conducir a las personas a Cristo. ¿Ve? Que se vuelvan personas apasionadas al Señor. No que se vuelvan interesadas en tu persona, en ti. No, que se vuelvan personas interesadas en el Señor. Y eso es lo que hace Juan. El versículo 28, Juan dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Era una voz, ¿verdad?, que clamaba en el desierto para preparar el camino del Señor. Y eso es lo que Juan realmente está haciendo. Entonces, hay algo muy importante que nosotros debemos de aprender, queridos. Y una de las cosas es que nunca nosotros tengamos el más alto concepto de sí que debemos de tener. Que nunca nosotros vayamos a tener el más alto concepto de sí. Porque Juan, él estaba muy claro, él no tenía el más alto concepto de sí. Él sabía que era una persona enviada de parte de Dios, ¿verdad?, para desarrollar una función. Él estaba claro con eso. Por eso es que los discípulos están en celo, pero ellos tienen problemas en el interior de su corazón con ese asunto. Entonces, cuando tenemos el más alto concepto de sí, realmente es señal de que hay algo dentro de nosotros, ¿verdad?, que algo está mal, que el Dios realmente comienza a gobernarnos. Entonces, nunca a nosotros nos suceda eso. El apóstol Pablo dice que nadie tenga el más alto concepto de sí que el que debe ¿qué? Que el que debe tener, ¿cierto? Entonces, que tú nunca vayas a pensar que tú eres una persona indispensable, ¿verdad?, en el ministerio del Señor. No. Nosotros entendemos que nosotros somos personas por la gracia del Señor que podemos funcionar y que a Dios le place cuando, ¿verdad?, nos usa y cuando nos deja usar. ¿Cierto? Entonces, ¿cuándo tenía problemas con eso? Pero la pregunta es: ¿por qué no tenía problemas con eso? Porque él no era gobernado ya por el yo. Él estaba consciente de lo que Cristo realmente era, ¿verdad? Entonces, que nosotros nunca nos vayamos a sentir indispensables, porque a veces nos puede pasar eso, que a veces nos podemos sentir indispensables como padres. No. El indispensable, ¿verdad?, es Dios para tus hijos, no tú. Amén. Yo recuerdo un día estaba con el pastor Isaías y estaba muy, pasando su momento de proceso, ¿no?, una enfermedad que estaba viviendo, y él me hizo una pregunta: no me puede dejar a mis hijos. Y yo le dije algo: pastor, yo te voy a decir algo, saca eso de tu corazón.
Porque, ¿sabes? Te está hablando aquí uno que quedó huérfano, siendo pequeño, tenía yo 11 años. ¿Y sabes qué? Dios tuvo cuidado de mí. ¿Y sabes qué me dijo él? Por favor, díselo a mis hijos cuando yo no esté. Dije, no somos indispensables para nuestros hijos. El indispensable para nuestros hijos es Dios. Amén. Y eso debemos estar conscientes. Entonces, no tengamos el más alto concepto, porque cuando tenemos el más alto concepto, hay un problema en el interior. ¿Sabe? Ese es nuestro yo gobernándonos. Nunca tengamos o no nos creamos indispensables, ¿verdad? Para nuestros hermanos. No, el indispensable para nuestros hermanos es el Señor. Amén. Porque Él es el hermano mayor. Nunca nosotros pensemos que somos indispensables como parejas, ¿verdad? Nunca como esposo no creas tú que eres indispensable para tu esposa o la esposa es indispensable para el esposo. No. El indispensable para tu esposo y para tu esposa es Dios. ¿Cierto? Amén. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender todo esto. No creas que tú eres indispensable en tu propio trabajo. Porque a veces nosotros nos sentimos tan indispensables en el trabajo, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Es muy posible que se ha quitado el trabajo y la persona que lo reemplace pueda ser mejor que usted. Entonces, nunca nos debemos sentir indispensables. Que nadie tenga el más alto concepto de sí que el que deben tener los discípulos. Pensaban que Juan realmente era como indispensable o lo más importante. Pero Juan no tenía ese complejo, no tenía ese problema. Juan entendía que el indispensable realmente era el Señor Jesucristo. Entonces, eso es muy importante. También otra cosa que muchas de las veces nos puede afectar es que nosotros nos formamos falsas expectativas de la gente. ¿Qué es eso? Bueno, es que a veces esperamos tanto de las personas, ¿verdad? Esperamos tanto de las personas y las personas cuando nos fallan, sentimos como que, ¿verdad? Nos decepcionan por completo. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Cuál es el error de nosotros? Es que a veces nosotros expectamos mucho de las personas. Que usted nunca se forme falsas expectativas de las personas. Las personas son propensas a fallar, propensas a errar, propensas a realmente no corresponderte como tú muchas de las veces esperas, ¿verdad? El único que no te va a fallar va a ser ¿quién? Es Dios, ¿verdad? Él dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, porque los papás podemos fallar a los hijos también, ¿verdad? Y los hijos nos pueden fallar a nosotros, pero el único que no nos va a fallar va a ser el Señor siempre. Entonces eso es muy importante que lo tengamos nosotros en cuenta. Para los discípulos, ¿verdad? De Juan, que los gobernaba mucho su ego, había muchas cosas que ellos pensaban que eran indispensables o que pensaban que Juan mismo, el Bautista, podía ser indispensable. Entonces la grandeza realmente de un ministerio no es que la gente te siga aquí, sino que realmente nosotros podamos conectar a las personas a Cristo. Entonces cuando Cristo crece, el gozo del Señor crece en nosotros. Y eso es lo que sucedió en Juan, ¿verdad? Cuando realmente Cristo crece, el gozo en el interior de nuestro corazón debe de crecer. Dice la palabra del Señor, y eso fue lo que experimentó Juan, ¿verdad? Cuando los discípulos le trajeron el reporte de que ahora muchos estaban siguiendo al Señor Jesús, Juan no se entristeció, Juan no se sintió menos, ¿verdad? Juan no decayó su ánimo por eso, no, al contrario, él se gozó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él escuchó que ahora Cristo estaba creciendo, Cristo realmente estaba siendo revelado en cierta forma a las personas por el mensaje que él había predicado, por el mensaje que él había dado. Ahora había personas que estaban reconociendo, sí, que realmente Jesús era el Cordero. Por algo estaban siguiendo al Señor algunos, ¿verdad? Y sin duda muchos de los que estaban siguiendo al Señor era ¿por qué? Porque estaban viendo, porque estaban reconociendo que realmente Él era diferente, porque Él era el Señor enviado por el Padre, el Salvador, ¿verdad? Era Jesús el Salvador. Entonces, para Juan eso no es algo que le está afectando a él, no, ¿por qué? Porque él se gozaba, dice la palabra del Señor, el verso 29, dice, el que tiene la esposa es el esposo. Oiga, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Entonces, Juan sabía que la esposa no era de él.
¿Ve? Juan sabía que la esposa ya tenía dueño. Entonces, ¿sabe por qué muchas veces nosotros nos ponemos celosos? No nos gusta esto, no nos gusta lo otro, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque tenemos problemas internos con respecto a nuestro yo. Pero cuando realmente el Señor comienza a crecer en nosotros vamos a gozar por todo lo que suceda o por todo lo que realmente, ¿verdad?, acontece en la vida de las personas cuando Cristo está siendo dado a conocer a ellos. Entonces no nos sentimos ni inferiores ni menos, no. ¿Por qué? Porque es el propósito del Señor, que Cristo sea crecido en cada uno de nuestros corazones. Pero algo sucede, que cuando Cristo crece, nosotros somos personas con gozo, no somos personas deprimentes, no somos personas con complejos, no, porque lo que hace el Señor en el interior de nuestros corazones es que nos liberta, ¿verdad? Entonces, cuando tenía complejo, cuando tenía en su corazón, no estaba atado, ¿verdad? No, él era libre, en cierta forma. Vamos a seguir viendo lo que dice la palabra del Señor. Entonces, cuando Cristo crece en nosotros menguamos. En el versículo que sigue dice, es necesario que Él crezca. ¿Que Él qué? Que Él crezca, pero que yo mengue. Entonces, dejamos de ser el centro, ¿verdad? Dejamos de ser el centro de la atención para que Él sea visto. Entonces, Juan dejó de ser el centro de la atención, pero Él está consciente, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Y cuando realmente Cristo comienza a crecer en el interior de nuestros corazones, cuando Cristo comienza, ¿verdad?, a desarrollarse en el interior de nuestros corazones, queridos hermanos, no dejamos de ser el centro, ¿verdad? Que si no nos aplauden, que si no nos agradecen, no nos sentimos, no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque es que el Señor comienza a obrar en el interior. Todo lo que tú haces, todo lo que tú desarrolles para el Señor, ¿sabe? Usted está consciente de que realmente el Señor es que viene la recompensa, no de los hombres. O sea, no nos hace sentirnos inferior, pero eso es cuando Cristo comienza a gobernar, ¿verdad? Cuando Cristo comienza a crecer en el interior de nosotros, cuando el carácter de Cristo se comienza a formar en el interior de nosotros, no lo dejamos de ser realmente el centro de la atención, ¿verdad? Y comenzamos a permitir que sea el Señor el que comience a manifestarse. ¿Por qué les digo esto, queridos hermanos? Porque yo digo que si hay algo que necesitamos como iglesia, o la iglesia necesita en este tiempo realmente el crecimiento de Cristo en el interior y el crecimiento de Dios, porque es que hay tantas cosas que a veces a las personas realmente les molesta, les es incómodo, no les puede llamar la atención a alguien porque ya se sintió menos. Hay tantas cosas y ahí es donde uno puede ver que realmente lo que hace falta es el crecimiento de la vida del Hijo en el interior del corazón. Porque si hay eso, entonces vamos a quitarnos de ese montón de complejos que hay dentro del propio corazón. Entonces, dejar de vivir del yo, por el yo y para el yo. Cuando eso sucede, entonces ya no vamos a vivir nosotros, sino que va a vivir ¿quién? Cristo en nosotros. Porque ese es nuestro problema, ¿sabes? Que todo comienza ahí. Es que comenzamos a vivir desde el yo, por el yo y para el yo. Así somos cuando realmente Cristo no nos gobierna, o cuando Cristo realmente no ha crecido en el interior de nosotros. ¿Ve? Vivimos desde el yo, por el yo y para el yo. Pero cuando Cristo comienza a crecer, entonces ya no comenzamos a ser nosotros, sino que deseamos que Cristo sea realmente el visto, ¿verdad? Comenzamos a experimentar al Señor en su hogar, porque esa es la vida del Señor que tiene que orar en el interior. Por eso la experiencia del apóstol Pablo, por eso que yo dije que tiene que ser una experiencia, ¿entiende? Una experiencia no es, y por favor no la vayan a interpretar, porque yo sé que cuando se usa esta palabra experiencia, es que solamente con una vez que lo puedas experimentar. No, tiene que ser una experiencia de vida. O sea, experimentar el incremento de Cristo tiene que ser algo que se va dando día a día, que es un proceso donde usted está consciente de que algo está sucediendo del Señor en usted, porque había tantas cosas que en un pasado, en un tiempo atrás, ¿verdad? Usted era tan gobernado por el yo,
todo le afectaba, porque si su yo era lastimado, usted sentía que se moría, pero a medida que la vida del Señor comienza a gobernarle, Él comienza a ser incrementado y su yo comienza a menguar, porque eso es lo que tiene que suceder, ¿verdad? Entonces usted comienza a experimentar la libertad que Cristo realmente ofrece a cada uno de aquellos que lo portan, ¿ve? Y el Señor, ese es el propósito de Dios al impartir su vida en nuestros corazones. El propósito es que Cristo sea realmente experimentado en el interior, ¿verdad? Cristo no es una religión, Él es una persona, Él es vida, y esa vida tiene que ser experimentada. Pero cuando esa experiencia comienza a ser real, también comienza a ser real otra cosa, es que comienza a haber un decrecimiento de nosotros, ¿verdad? Comienza a haber un decrecimiento de nosotros, de nuestra voluntad, de nuestro obrar, y comienza el Señor a obrar en el interior del corazón. Por eso comencé diciendo que la necesidad de la iglesia hoy es el incremento de Cristo en el interior. Pero para que eso realmente ocurra, debemos estar dispuestos a morir al yo. ¿Debemos estar dispuestos a qué? A morir al yo. De hecho, esa fue la condición que Jesús les hace a sus seguidores, ¿verdad? Cuando usted ve los evangelios, esa es la condición que les hace a sus seguidores. Si alguno quiere ser mi discípulo, les dice, ¿ve? Si alguno quiere ser mi discípulo, debe de tomar su cruz cada día, perder su vida y seguirme. Porque el que pierda su vida por mi causa y por causa del evangelio, la va a hallar. Eso es lo que el Señor le dijo a los discípulos, ¿verdad? A los discípulos. Miren lo que dice la palabra. Venga conmigo, Marcos capítulo 8, versículo 34. Y yo creo que ese es nuestro problema hoy, ¿verdad? Que a veces nosotros no estamos conscientes de que hay una naturaleza egoica, ¿verdad? Hay un yo que ha vivido gobernándonos por mucho tiempo, y que mientras nosotros no estemos conscientes de eso, y que mientras nosotros no entendamos que hay algo que la vida del Señor hace cuando viene, ¿verdad?, a comenzar a obrar en el interior del corazón, es que esa vida va a crecer. Pero también hay algo que debe de crecer, que tiene que ver con nuestro yo. Jesús le dice a aquellos, ¿verdad?, que lo seguían, y aún a sus propios discípulos. Mira lo que dice, capítulo 8, verso 34. Llamando a la gente y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Qué es tomar la cruz? Es negarse a sí mismo, ¿verdad? Es negarse a sí mismo. Si usted y yo hiciéramos como un ejercicio, ¿verdad?, durante el día, usted se quedaría sorprendido cómo vivimos siendo gobernados por el yo. Vea, por ejemplo, los jóvenes, ¿verdad?, y aún los adultos, si no tenemos el cuidado, vive gobernado por las redes sociales. Vive gobernado por las redes sociales. Y aunque las redes sociales pueden ser buenas, ¿verdad?, pero también pueden ser muy malas. Entonces no tienes tiempo, ¿verdad?, para quizás escuchar la Biblia, si vas manejando, si tienes tiempo, no tienes tiempo para meditar en la palabra del Señor, porque tu yo te lleva a otra cosa, ¿verdad?, a distraerte, a vivir todo el tiempo anclado en lo que está pasando en la vida de medio mundo, pero realmente no estás consciente. Entonces, quizás anteriormente había otro tipo de cosas que te esclavizaban, pero ahora la gente no se vive esclavizado. Entonces, miren lo que está diciendo: que si alguno quiere ser discípulo del Señor, dice que nieguese, tome su cruz, ¿verdad?, cada día, y síganme. Porque todo el que quiere salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de ¿qué? De mí y del evangelio, la salvará. Entonces, ahora no tenemos tiempo para el evangelio, no tenemos tiempo para salir, ¿verdad?, compartir algo. No hay un tiempo para hacer, ¿sabes qué? La voy a dedicar
ir a visitar a un hermano, como he visto, ese tiempo lo voy a dedicar para compartir a una familia. No hay tiempo para eso. Entonces, eso indica que realmente nuestro yo está siendo gobernado por algo más. ¿Verdad? Con una naturaleza que tiene que ver con nuestra propia voluntad, con nuestros propios intereses, y no es la vida del Señor la que está gobernando. Entonces, yo quiero a usted en esta noche, ¿verdad?, concientizarlo que la necesidad de la iglesia en este tiempo hoy realmente es eso: es el incremento de Cristo, que la vida de Cristo sea incrementada, pero también debe de cada día de crecer el yo que nos ha gobernado por mucho tiempo. Dice el verso que sigue: porque ¿qué aprovechará el hombre si gana de todo el mundo, oiga, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nosotros a veces no le damos la importancia realmente de vida que tiene nuestra alma. Entonces gastamos mucho tiempo, invertimos mucho de nuestro tiempo no para edificar nuestras almas, no para que el incremento de Cristo en nuestra alma, ¿verdad?, se desarrolle, no, sino muchas de las veces para alimentar más nuestro yo. Entonces, que eso no debería de suceder, debe ser todo lo contrario. Ahora, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es morir al yo, queridos? ¿Qué es morir al yo? ¿Ve? El concepto de morir al yo se lo va a encontrar en todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Morir en nuestra propia voluntad, nuestro propio deseo. Deseos que son contrarios muchas de las veces a la voluntad del Señor, ¿verdad? Deseos que son contrarios a lo que Dios realmente ha determinado, que quiere que la vida de la iglesia, la vida de sus hijos desarrollen. Es todo lo opuesto realmente a la voluntad del Señor. Entonces, el yo siempre se va a oponer realmente y va a estorbar a la vida, ¿verdad?, del Señor a desarrollarse en nuestros corazones. Ahora, morir a sí mismos es parte de lo que es nacer de nuevo. Morir a sí mismo es parte de lo que es nacer de nuevo. Usted no puede decir que es una persona nacida, pero no está muriendo a todos. Porque cuando la vida del Señor realmente está en nosotros y comienza a desarrollarse, hay algo dentro de nosotros que tiene que morir. Usted no puede decir, no, yo tengo la vida del Señor, pero vive igual, ¿verdad? O peor que cuando usted comenzó a escuchar acerca del Señor. No puede ser posible, porque eso contradice la naturaleza divina. Entonces, no puede ser posible que una semilla tan poderosa como es la vida del Hijo de Dios, ¿verdad?, comience a brotar en el interior de su propio corazón, ¿verdad?, y usted siga igual. No puede ser posible. Ustedes han visto las semillas, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos que hacen los experimentos, ¿no?, y ponen las semillas en los botecitos de vidrio, y usted puede ver que cuando esa semilla comienza a brotar, ¿verdad?, por causa de la vida de la semilla, comienza a salir la plantita, el grano comienza a desfigurarse. ¿Ve? Está saliendo la plantita y esto está, ¿qué cosa?, desfigurando, se está deshaciendo. Eso es exactamente lo que tiene que suceder en todos aquellos que comienzan a experimentar la vida del Señor en el interior de sus corazones. ¿Ve? Esa vida nueva de Cristo comienza a desarrollarse, pero hay algo que comienza, ¿verdad?, a morir. Hay algo que comienza realmente a dejar de existir, o comienza a dejar de desaparecer, por decirlo así. ¿Ve? Y eso es cuál. El yo debe comenzar, ¿verdad?, a menguar. Eso es lo que Juan dijo. Es necesario que él crezca. ¿Para qué? Para que yo mengue. Es necesario que él crezca. Entonces, eso es muy importante que nosotros tengamos bien en cuenta. No puede ser posible que vivamos diciendo que tenemos la vida del Señor, pero que no estemos muriendo a cosas. No puede ser. Eso contradice todo. Entonces Juan dice: lo que es nacido de la carne, ¿qué? Carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, ¿qué? Espíritu es. Entonces la vida espiritual, obrando en el interior de nuestro corazón, tiene que comenzar, ¿verdad?, a crecer en el interior de nuestro corazón. Nosotros debemos de saber
que la vida espiritual y la vida carnal se oponen siempre entre sí. Y por eso tenemos esa lucha que tenemos, ¿verdad? Usted quiere disponer su corazón al Señor y cuando usted viene a ver la carne, el yo, como lo quiera llamar, ¿verdad? Empieza a contradecir esa voluntad de Dios, comienza a oponerse. Pero allí es donde cada uno de nosotros debe estar consciente, ¿verdad? De que allí hay una responsabilidad de todos nosotros. Allí hay una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y creo que eso fue lo que el apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, él explica a los hermanos de Galacia, que eran hermanos que tenían también problemas como todos nosotros tenemos, ¿verdad?, en nuestra carne. Pero Pablo explica la importancia de entender, ¿verdad?, lo que tiene que ver con el morir al yo. Entonces, mira lo que dice Pablo, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Yo quiero que usted y yo podamos entender que los cristianos no solamente nacemos de nuevo cuando comenzamos a experimentar, ¿verdad?, la salvación, sino que también seguimos muriendo a nosotros mismos como parte del proceso de nuestra santificación. ¿Ve? Los cristianos cuando nacemos de nuevo, ¿verdad?, comenzamos a experimentar. Nacemos por la gracia del Señor en que entramos, ¿verdad?, como dice los evangelios, por la puerta, y comenzamos a andar en el camino. Y a medida que vamos caminando, ¿ve?, esa vida del Señor va creciendo, pero hay algo que comienza a morir. Todo ese proceso se llama el proceso de la santificación. Si no morimos, ¿ve?, no estamos experimentando la santificación. Cuando usted comienza a morir en su yo, es porque está experimentando la santificación. Pero cuando lo gobierna la carne, no hay ninguna experiencia de la santificación. Entonces es muy importante. Gálatas capítulo 2, verso 20, dice: con Cristo estoy, ¿verdad? No estuve, sino estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, vean lo que Pablo está diciendo. Pablo estaba experimentando continuamente, diariamente: con Cristo estoy juntamente crucificado. Él estaba experimentando, ¿verdad?, la muerte del yo. Todos los días. Todos los días. Y ahora ya no estaba viviendo él, sino cuando él estaba experimentando eso, ahora comenzaba Cristo. ¿Ve? Ya no era el yo, sino que ahora era Cristo, ¿ve?, viviendo en él. Cristo gobernando en él. Y esa es la única forma. ¿Ve? Es la única forma de cómo esa vida del Señor realmente se incrementa. Hasta cuando comenzamos a experimentar realmente la cruz. El apóstol Pablo llamó a la cruz poder de Dios. Diga, poder de Dios. Poder de Dios no es el amuleto que se carga a la gente, no. La cruz es el poder de Dios obrando cuando por la obra del Espíritu del Señor, ¿verdad?, disponemos nuestro corazón, o el Espíritu del Señor produce en nuestro corazón negarse a sí mismo, tomar su cruz. Diariamente comienza a suceder algo glorioso en el interior de los corazones. El poder de Dios comienza a obrar en el interior de nosotros. Y es por eso que ahora podemos negarlo. El obrar del Señor nos lleva a eso. Mira lo que dice el apóstol en la carta a los Corintios capítulo 1, verso 18. Esta cruz también se le conoce como el poder de Dios. Vea, dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Es qué? Locura. Pero para los que se salvan, los que experimentan esta cruz, son los que comienzan a experimentar la salvación. Porque la salvación no solamente es un hecho pasado, sino que es un hecho continuo. Porque la salvación no es algo, es alguien. La salvación es Cristo. Cuando Cristo comienza a ser experimentado en el interior del corazón, cuando la cruz, el poder de Dios comienza a obrar en el interior del corazón, dice
porque esto no es de nosotros. Eso de negarnos a nosotros y morir, tomar la cruz, es verdad. Es una responsabilidad nuestra, pero es por el poder del Señor que se puede hacer. Porque antes de no tener esta vida de Dios, ¿cuántas veces te propusiste a hacer cosas? Y cuando ellas retrocedías hacia atrás. O era peor. Pero hoy el Señor te ha ido ayudando y te seguirá ayudando cuando estés consciente de que el poder de la cruz nos liberta. ¿Ve? Nos liberta. Cuando el poder de la cruz comienza a orar en el interior de nuestros corazones, ¿verdad? La vida de Cristo crece en el interior del corazón. Pero los que se salvan es a nosotros poder de Dios. Este poder de la cruz en el interior fue lo que el apóstol Pablo experimentó. ¿Para qué? Para realmente comenzar a experimentar la libertad que Cristo promete en su palabra, ¿verdad? A aquellos que lo tienen en el interior de su corazón. Mira lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 14. O sea, Pablo entiende que lo que estaba sucediendo en su interior no era por él, era por el Señor. Mira lo que dice Pablo aquí, capítulo 4, verso 14. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme. Pablo tenía un concepto más alto de sí. Él sabía que era por el Señor. ¿Ve? Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en quién. Gálatas capítulo, ¿qué le dije? 6. Perdón, es 6:14. 6:14. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en quién. Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces Pablo vivió la experiencia de la cruz. ¿Ve? Pablo vivió negándose, pero dice que cuando él vivió negándose, realmente el mundo comenzó a ser crucificado para él y él para el mundo. Y él para el mundo. Entonces, se da cuenta que muchas de las veces nosotros no queremos negarnos. Nosotros muchas de las veces nos negamos a que la voluntad del Señor en el interior de nuestro corazón se lleve a cabo. Entonces, pero eso no debe de ser así, sino todo lo contrario. ¿Verdad? Que en esta noche, si hay algo que el Espíritu Santo del Señor pudiese poner en su corazón, es yo necesito realmente, ¿sabe? Muchas de las veces experimentar la cruz, negarme, ¿verdad? A mí mismo y seguir al Señor. Y el Espíritu Santo del Señor nos habla. ¿Ve? El Espíritu del Señor, cuando tú estás mal invirtiendo tu tiempo, el Señor te va a hablar en tu corazón. Lo que pasa es que nosotros no escuchamos esa voz del Señor, pero el Señor siempre está hablando, siempre está juzgándonos en el interior de nuestro corazón. Gálatas capítulo 5, verso 24. Miren lo que dice acá. 5, verso 24. Pero los que son de Cristo, ¿dónde están los que son de Cristo? ¿Cómo se va a saber que tú eres de Cristo? Dice, pero los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne con sus pasiones. Entonces usted podría decir, pastor, pero yo también me he llegado allí, pero esa debe de ser nuestro deseo. Y aquí hay cosas quizás que tú has ido experimentando, pero eso dice el texto. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En pocas palabras, han muerto a los deseos de su carne. El que es de Cristo no puede decir que tiene la vida del Señor, pero realmente vive dándole rienda suelta a su carne. No puede ser posible. Realmente vivimos engañados y actuamos así. ¿Ven? Esa mentira solamente nosotros nos hacemos creer. Pero el que realmente tiene la vida del Señor, la vida del Señor lo va a llevar a negarse. La vida del Señor lo va a llevar, ¿verdad?, a crucificar sus pasiones y sus deseos. Ahora, morir al yo nunca es descrito por las Escrituras como algo opcional a la iglesia. No. O sea, no es que si quiere usted muera a su yo. No. Es algo que cada uno de nosotros debe estar consciente. ¿Ve? Que es llamado a morir a nuestro yo. Somos todos nosotros llamados. El llamamiento del Señor
¿verdad? Fue ese: tomar su cruz y negarse. Todos somos llamados a eso. ¿Ve? Si hay algo que a los jóvenes les puede ayudar, y yo sé que los jóvenes muchas de las veces lo que piensan que les puede ayudar, ¿verdad?, son las luces, la música nice, pero honestamente eso no te va a ayudar. Lo único que puede ayudarte, si por la gracia del Señor tienes la vida del Señor, ¿verdad?, es experimentar el poder de su cruz. Si realmente quieres el incremento de Cristo, ¿verdad?, en tu corazón, tú necesitas aprender, necesitas morir, crucificar, ¿verdad?, aquellas pasiones de tu propia carne. Y el Señor te quiere ayudar para eso. El Señor quiere hacer eso dentro de ti, dentro de cada uno de nosotros. Porque morir a Dios no es una opción. ¿Ves? Es un mandamiento del Señor a cada uno de sus hijos. Entonces, morir al yo no implica tener una vida pasiva. Pues ya morí al yo, ¿verdad? Y como morir al yo pues no voy a hacer nada, no, todo lo contrario. Morir al yo no es, ya no voy a hacer nada, voy a vivir una vida tibia. No. Morir al yo es realmente dejar de ser tú y comenzar a experimentar lo que Dios comienza a hacer dentro de ti. ¿Ve? Y creo, hermanos, que entender la gracia de Dios, o muchas veces, cambio lo que voy a decir, malentender la gracia de Dios, creo que muchas veces hace mucho daño a la iglesia. Porque cuando se entiende la gracia de Dios, se entiende que la gracia es un ¿qué? Un poder. Diga un poder. La gracia es Cristo, la vida en el interior de tu corazón, produciéndote renunciar a los deseos mundanos que tú antes tenías. Esa es la gracia de Dios. Pablo escribe a Tito, dice que la gracia de Dios nos enseña, es como un maestro, es Cristo en el interior del corazón que te enseña a renunciar a los deseos que antes tenías. ¿Ve? Eso es lo que hace la gracia del Señor. La gracia es Cristo obrando en el interior del corazón. Ahora, ¿por qué yo le digo que morir a Dios nunca es descrito por las Escrituras como una opción a la iglesia? Porque mire lo que sucede a la iglesia de la Odisea. Quiero decir una cosa, que cuando usted lee, por ejemplo, el capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis, usted va a encontrar la tremenda exhortación que el Señor les hace a los pastores y a la iglesia y a las iglesias. A uno de ellos le dijo: tú que dices que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces yo creo que es muy importante que oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia en este tiempo. Que hay una necesidad de que la vida de Cristo crezca y que la vida de nosotros mengue. ¿Oyó? Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. El Señor Jesucristo le hace una severa advertencia al pastor de la iglesia, la Odisea, pero al mismo tiempo se la estaba haciendo a la iglesia. Porque cuando usted lee usted los mensajes de las iglesias, dice: oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea, comienza hablando del pastor, pero también le habla a la iglesia. Entonces, miren lo que sucedía en esta iglesia, que no nos vaya a suceder eso a nosotros. Porque es tan perversa la jactancia de nuestros corazones, ¿verdad? Es tan perverso el yo, que muchas de las veces podemos religiosamente cubrirlo, ¿verdad?, de religiosidad, y podemos pronunciar, ¿verdad?, cosas espirituales, textos bíblicos, para pensar que porque decimos eso, realmente nosotros estamos bien, cuando realmente muchas de las veces no es así. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién dijo esto? Diga el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le habló directamente por medio de Juan a este pastor de la Odisea. Entonces, esto que va a escuchar a continuación no lo digo yo, lo dice el Señor, ¿verdad? El versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres qué cosa, frío ni caliente. O sea, ¿cómo era? Tibio. Sí,
conozco de la gracia, conozco del Señor, gloria a Dios, pero tenía una vida mediocre. ¿Ve? Mediocre es que no está a medias. Entonces podemos caer nosotros aquí. ¿Ve? El Señor le dice, yo conozco tus obras. Él conoce lo que tú haces en lo secreto. Él conoce lo que usted hace en lo íntimo. Él conoce lo que usted hace en lo externo. Él conoce lo que usted hace cuando nadie lo ve. Él lo conoce. Yo conozco tus obras. Oye, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Esa es una severa advertencia que nosotros en la iglesia nunca debemos de jugar. ¿Entiendes? Te escupiré, te sacaré de mi cuerpo, está diciendo. Entonces, miremos la jactancia, porque es muy importante ver la jactancia, porque acuérdense que el yo se jacta. Entonces, ¿qué es lo que decía este pastor? Y es muy posible que los hermanos también. Porque nosotros comenzamos a usar frases y después todos los hermanos comienzan a usar las mismas frases, pero realmente se está experimentando eso. Entonces, miren la jactancia. Entonces, es muy posible, ¿verdad?, que le preguntaran al pastor, ¿y cómo está el pastor? Reinando en vida, ¿no? ¿Sí? Reinando en vida, hermano. Aleluya, reinando en vida. Pero, de verdad, ¿cuál vida está reinando? ¿La vida tuya o la vida de Cristo? Porque yo entiendo por la Escritura, quien debería estar reinando es la vida de Cristo. ¿Cierto? Y no es que la Escritura no diga eso. Pablo dice en la carta de los Romanos, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea, eso es lo que debe estar sucediendo en aquellos que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquellos que reciben a Cristo, aquellos que tienen la vida de Cristo, tiene que suceder eso. Pero la pregunta está, ¿realmente reinando el Señor en el interior de tu corazón? ¿Está reinando realmente su vida o es tu vida la que sigue gobernando? Entonces, nosotros debemos tener cuidado con nuestra jactancia muchas de las veces. Porque esa jactancia religiosa puede ser solamente un disfraz de nuestro propio yo. Pero estamos experimentando realmente la vida reinante del Señor en el interior de nuestro corazón. ¿Ve? Estamos experimentando, porque eso es lo que debemos experimentar, la vida reinante del Señor, reinando en vida de verdad. ¿Ve? Él nos debe de gobernar. Eso tiene que ver con el reino del Señor en el interior de nuestro propio corazón. Pero muchas veces nos están atrevidos a decir cosas que no experimentamos. Pastor, es por la fe. Sí, pero es que la fe es una experiencia real. Es una experiencia real de Él en nosotros. Esa vida tiene que ser real en el interior de nuestros corazones. Entonces, por eso es muy importante. Entonces, vea la jactancia, por favor, de este pastor. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes. A ver, ¿cuál era la jactancia? La jactancia de este hombre es que él se sentía rico, ¿verdad? Pero ¿saben qué? A veces no nos pasa lo mismo. A veces nos sentimos ricos, pero realmente decimos que somos ricos, pero estamos experimentando realmente la riqueza de Cristo en el interior de nuestro corazón. Porque a veces nos está gobernando otra cosa, pero realmente no Cristo. ¿Ves? Este pastor se jactaba, no soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero a veces nuestra jactancia puede ser también, ¿verdad?, hablar de una riqueza espiritual, pero que nunca experimentas.
completos, pero muchas de las veces vives todo el tiempo con esos vacíos internos del corazón. Realmente Cristo es suficiente en tu vida, está realmente Cristo llenando tu corazón. Entiendes que realmente si tienes a Cristo lo tienes todo. O muchas de las veces te vuelves codependiente de las personas. Eres codependiente de las cosas. Si no tengo esto, yo siento como que se me acaba la vida. Si el esposo, la esposa se va haciendo que se me acaba la vida. Entonces, pero realmente no estás completo en Cristo. Entonces muchas veces nos jactancia solamente religiosa. ¿Ves? Pero Él quiere que realmente Él venga a hacer lo que tú realmente necesitas. Él es tu todo. Eso tiene que ser una realidad del corazón. Y no solamente tiene que ser una jactancia del ego religioso. No. Tiene que ser una experiencia real de vida. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vean, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo que Dios hace o lo que el Señor hace, ¿verdad?, con este pastor y sin duda con la iglesia, es que el Señor comienza a llamarnos al arrepentimiento. ¿Ve? Comienza a llamarnos en el interior de nuestro corazón, porque a veces es tanta nuestra jactancia. ¿Ve? Es tanto realmente nuestro ego en el interior de nuestro corazón que nos volvemos a veces hasta arrogantes. ¿Ve? Que llega un momento que ya no sentimos la necesidad de Él. El Señor dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Aquellos que todo el tiempo se sienten necesitados, dependientes de que todo el tiempo tu corazón esté así, dependiente, necesitado, cada día más del Señor. ¿Ve? Cuando tú estás así, tú estás viendo bien. Pero cuando empieza a haber arrogancia religiosa, déjenme decirles, comenzamos a estar ciegos. Comenzamos a perder realmente la visión, ¿verdad?, de lo que realmente debe estar sucediendo en nuestro corazón. Entonces, que cada vez que nosotros, como yo sé, queridos, que está el Señor obrando y que cada día estamos unidos, cuando empezamos a ser personas humildes, ¿ve? Cuando la vida del Señor comienza a crecer, comienza a haber humildad en el corazón. Pero cuando hay arrogancia, falta de perdón entre nosotros, eso quiere decir que el Señor realmente no está creciendo. Ese es tu yo, tu ego, realmente te está gobernando más que la vida del Señor. Pero cuando comienza el Señor a obrar en el interior y comienza a haber un incremento de Él, comienza a haber humildad en el corazón. Que todos nosotros pase eso. Pidámosle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Y que no vayamos a ser jactanciosos, arrogantes, inseguros tampoco, ¿no?, sino que el Señor gobierne nuestros corazones. Póngase sobre sus pies, por favor. Póngase sobre sus pies. Ser tibio es un símbolo de la falta de la voluntad del morir en nuestros corazones. Cuando comenzamos a ser tibios, ¿verdad?, necesitamos morir, porque hay cosas que nos están distrayendo. Entonces necesitamos morir. La tibieza es señal de que la carne nos está gobernando. Padre, te damos muchas gracias. Señor, hoy te pedimos, ayúdanos. Ayúdanos a que el incremento de esa vida gloriosa de tu Hijo en el interior de nuestros corazones, Señor, se incremente en cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor.
que esa vida del Hijo de Dios en nuestros corazones lo podamos experimentar como una experiencia real de vida todo el tiempo, Señor. Ayúdanos a que nosotros podamos entender que hay una oposición, Señor, en nuestra propia naturaleza carnal, que necesita menguar, que necesita morir. Que necesitamos aprender, Señor, a negarnos a nosotros mismos, Señor, para que la vida de tu Hijo, esa vida santa, esa vida pura, esa vida, Señor, justa, esa vida de amor, de humildad, Señor, en nuestras almas, nos gobierne, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, líbranos de toda jactancia, de todo aquello, Señor, que es contrario a tu voluntad, Señor, y haz que la voluntad tuya en nosotros se cumpla, Señor. Padre, ayuda a cada uno de mis hermanos. Hoy, Señor, tenemos una disponibilidad en nuestro corazón de sentirnos dependientes, necesitados de ti, Señor. Tu palabra dice que al pobre de espíritu, Señor, tú lo vas a saciar. Y así, Señor, así es como hoy nosotros estamos delante de ti, en el nombre de Jesús. Hoy, gracias por la vida de tus hijos, por la vida de mis hermanos. Ayuda a cada uno de nosotros, Señor, a experimentar el disfrute de esa vida abundante que tú has prometido que nosotros experimentaríamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos, Padre, muchas gracias. Te bendecimos. Disponemos nuestras almas para darte, pero también no lo hacemos con jactancia, lo hacemos con humildad, reconociendo que todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos proviene de tus manos. De eso, Señor, te damos. De eso traemos hoy para ofrendar, Señor, con libertad y con gozo. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, Señor. Pueden pasar, bendecidos. Ahora no pusieron, ¿o qué? Pues,